Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas noches, nuevamente nos encontramos aquí para tener un tiempo de adoración, tiempo también de ir a la palabra de Dios y ver lo que Él tiene para nosotros, como en este caso. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar y tener este momento, este tiempo. Disfrutémoslo en el Señor. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de volvernos a encontrar,
de poder, Señor, abrir tu palabra en plena libertad y poder ver en ella, Señor, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, ya que a través de ella y en el poder de tu Santo Espíritu, tú nos alumbras nuestro entendimiento, como también, Señor, nos llamas a reflexionar sobre la vida cristiana. Y si hay errores, y si hay pecado, a confesarlo, si hay errores, a corregirlos. Y también, Señor, ver que en ti es posible alcanzar ciertas metas, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche queremos ver acerca del libro de Juan, o en el libro de Juan, 1 Juan, en la carta. Queremos ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Porque también podemos ver, se escribe esta carta, ¿no? Y a través de esta carta el apóstol Juan va haciendo ciertos llamados de atención a considerar qué somos en Cristo, qué es lo que somos para Dios, y contrarrestar también la enseñanza que en ese tiempo surgió, ¿no? Y que amenazaba al cristianismo, amenazaba a la iglesia de Dios. Entonces, leamos. En primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, tenemos aquí en la palabra del Señor ese momento cuando el gnosticismo, aquella herejía, estaba tomando fuerza y amenazaba realmente a la iglesia, amenazaba con destruir la iglesia. Esto hablamos del primer siglo, ¿no? Dice, el apóstol Juan escribe esta carta en su avanzada edad. Ese ya era un anciano y era uno de los que había sobrevivido, o el único sobreviviente a los apóstoles. Es aquel que había tenido íntima relación con Jesucristo, que había compartido momentos en su ministerio terrenal, había compartido también su muerte, su resurrección, su ascensión, había estado presente ahí, ¿no? Y de tal manera que aquellos líderes que fueron enseñados por los apóstoles, como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio, indican que después el apóstol Juan vive, ¿no?, en Éfeso, en Asia Menor, y tiene todo un programa evangelístico. Ahí iba predicando a Jesucristo, presentando a Jesucristo
como acá él dice, el verbo de vida, la palabra de vida Jesucristo, aquel que vino, aquel que fue enviado por el Padre para redimirnos, como también para enseñarnos, ¿sí? Y también un padre de la iglesia dice, quien tuvo contacto directo con Juan, lo describe a él como la voz viva que permanecía, ¿sí? Como aquel último apóstol que quedaba, el testimonio de Juan realmente fue altamente autoritativo para las iglesias, ¿no? Nosotros hoy en día podemos de repente pensar, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Sí? De que alguien que ha recibido las enseñanzas directas del Señor, alguien que ha vivido con el Señor, alguien que ha compartido momentos, que ha visto al Señor Jesús hacer milagros, hacer señales, podemos imaginarnos escucharlo a Él, ¿no? Habrá sido algo sorprendente para los hermanos en aquel tiempo, ¿sí? Y realmente así fue, ¿no? También esto del gnosticismo ya fue anunciado antes, ¿no? Que se iban a levantar hombres, ¿no? El apóstol Pablo menciona, ¿no? a la iglesia de Éfeso, que dice, después de mi partida se levantarán hombres, ¿no? Hombres llevados, como dice, por sus propios deseos, por sus propios logros, y que iban a perturbar a la iglesia, que iban a ir contra la iglesia. Hombres, como decía, llevados por sus concupiscencias, por sus propios deseos, ¿no? Entonces la iglesia en este lugar ya estuvo, vamos a decir, ya se les había anunciado lo que podía suceder, ¿no? Lo que iba a suceder. Y en el tiempo de Juan ahí sucede esto, entonces él va a contrarrestar esta herejía, y es así como escribe estas cartas también, ¿no? Y dice, era tan peligrosa esta herejía o estas nuevas enseñanzas que caen, ¿no? en ciertos errores, como podemos ver. Ellos enseñaban que el cuerpo humano, que es materia, es malo, ¿no? Y por lo tanto debe contrastarse con Dios, que es espíritu, y por lo tanto bueno. Como dice, la materia es mala y el espíritu es bueno. También enseñaban acerca de la salvación, que es el escape del cuerpo, ¿sí? Porque que no se alcanza por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. De ahí viene esta palabra, ¿no? Conocimiento, que es la gnosis, ¿no? Y hablamos también del gnosticismo, ¿sí? Un conocimiento especial, un conocimiento que va más allá de las posibilidades nuestras, ¿no? Y que mediante ello podían ser salvos, ¿sí? Se niega la verdadera humanidad también de Cristo. Y esto lo hacían en dos maneras. Algunos dicen que Cristo solo parecía tener un cuerpo, así, un punto de vista llamado docetismo, derivado de la palabra doqueo, dice parecer, ¿no? Que no tenía un cuerpo, sino que parecía un cuerpo, ¿sí? Otros, que el Cristo divino se unió al hombre Jesús en el bautismo, ¿no? El Cristo divino con el Cristo hombre, con el Cristo humano,
¿Y cuándo se dio esa unión? Decían ellos, en el bautismo, ¿no? Que lo abandonó luego cuando Cristo estuvo en la cruz. ¿Sí? Eso enseñaban ellos, pero muy contrario a lo que fue en realidad y a lo que está escrito en los evangelios, en las cartas de nuestra Biblia, ¿no? Debido a que el cuerpo es considerado malo, dice, debe ser tratado con dureza, ¿sí? Y ahí podemos experimentar o ver, recordar, ¿no? Lo que sucedió también en el pasado, ¿no? Y si se sigue esta enseñanza, entonces es muy posible que en el presente también, ¿no? Como que el cuerpo se opone el cuerpo es malo y hay que castigarlo, hay que doblegarlo, ¿sí? Entonces, pero esto ha llevado a algo también, llevó algo también, ¿no? A que se caiga en el libertinaje. También el apóstol Pablo escribe contra esto, ¿no? El libertinaje, que podemos ser libres, pero no libres para pecar, ¿sí? Que Cristo nos ha libertado, pero no para pecar. Somos libres, pero no libertinos, ¿sí? Pero con estas enseñanzas de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, también podría infringirse la ley de Dios, ¿no? Y no sufrir las consecuencias. Entonces, si nosotros pecamos, si nosotros hacemos cosas contra la ley de Dios, sí, vamos a tener consecuencias morales, ¿no? Pero para ellos no. Entonces esto lo llevó al libertinaje. Y hoy es posible que así sea también, ¿no? Cristianos libertinos, ¿sí? Cristianos que han caído en el libertinaje. Y de tal manera que el apóstol también al final, como hemos leído en el 2.1, dice, estas cosas escribo para que no pequéis, ¿no? Entonces, una de las cosas que encontramos aquí, lo motivo por lo cual se escribe esta carta, ¿no? Encontramos en Juan 1.1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo llama Jesús el verbo de vida, ¿sí? Y es algo que Dios lo revela, ¿sí? El Señor Jesucristo a los apóstoles le dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta clave, ¿no? Importante, que se dé la respuesta correcta, ¿no? Los otros hombres decían, unos dicen que es Juan el Bautista, ¿no? Y que es un profeta, que es alguien, pero no tenían conciencia de quién era Jesús realmente. Y cuando se le hace la pregunta a los discípulos, ellos dicen, a Pedro, ¿no? La voz ahí preponderante dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, qué bueno, ¿no? Y esto te ha revelado el Padre, le dice. Entonces vemos que es Dios quien nos revela al Hijo, quien nos muestra al Hijo, ¿no? Dios quien revela a Jesucristo. Y eso hoy en día también es así. Hoy en día no lo vemos, no lo escuchamos, pero por medio de la fe y la revelación divina en nuestro corazón, Dios nos dice, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y escuchamos y depositamos nuestra fe y creemos por fe que Jesús es el Redentor, Jesús es el Cristo. Y lo asumimos en nuestra vida y le seguimos hasta la muerte, ¿sí?
y lo aguardamos también. Esperamos que Él venga y estaremos juntos, como dice la palabra, con el Señor. Es lo que nosotros hoy en día lo asumimos por fe. Pero aquellos hombres, o como Juan, dice lo que era desde el principio, ¿sí? Luz, vida, Dios, dice lo que hemos oído. Y ese es un proceso, ¿no? Ellos escucharon en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces habrían escuchado de que venía el Redentor, de que era necesario de que Él venga y que Él sufra y que Él muera y que al tercer día resucite, ¿sí? Entonces Él dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído, dice, ¿no? Lo que hemos visto. Ya cuando se hizo manifiesto Jesucristo, cuando se manifestó al mundo, cuando el Cordero de Dios se hizo presente ahí cuando Juan el Bautista lo hacía, y él dice, aquí el Cordero de Dios, y dice, le siguieron cuando Jesús lo llamó. Le siguieron, estuvieron dispuestos a dejarlo todo, porque entendieron que Él era el Cristo, ¿no? Dice lo que hemos contemplado, ¿no? Lo que hemos visto, pero también dice lo que hemos contemplado, ¿no? O sea, mirar lo que decían las Escrituras y qué es lo que estaba haciendo. Es como cuando Juan el Bautista tiene sus dudas de quién era Jesús y manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Y la respuesta de Jesús no es yo soy el Cristo, sino miren lo que está sucediendo, ¿no? Dice, los cojos andan, los ciegos ven. A los pobres es anunciado el Evangelio, ¿sí? Y entonces, como dice, las obras que estaba haciendo, sus obras eran lo que hablaban por Él, lo que decían quién era Él, y eran manifestaciones poderosas, obras poderosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, díganle a Juan, ¿no? Y seguro que eso llegó a oídos de Juan. Y Juan dijo, he ahí el Cristo. Se afirmó, sus dudas se disiparon, ¿no? Entonces, aquí también dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocaron a Jesús, lo abrazaron en algún momento, Jesús los abrazó a ellos. Tal vez los animó con ciertas palmadas, ¿no? Palparon, dice, no era un espíritu, no era una apariencia espiritual, sino algo que tenía cuerpo, como ellos. Ellos estuvieron comiendo con Él, bebiendo con Él, caminando con Él, escuchándole a Él. Y en ciertos momentos tal vez consolándole también a ellos, ¿no? Llamando la atención también, hablándoles fuerte. Cuando ellos quisieron ciertas posiciones con su hermano, Juan con su hermano, ¿no? Entonces es importante todo esto, que Dios es quien revela a Jesucristo, ¿sí? Dios se ha revelado al hombre desde la creación, ¿no dice el libro de Romanos? ¿Sí? Que habiendo conocido a Dios, dice. Entonces Dios se mostró en la creación, a través de la creación, a través de las cosas creadas. También se ha revelado mucho en su palabra. También en el Antiguo Testamento ahí estaba, lo tenían ellos, tenían la ley, tenían los escritos,
y entonces podían ver, ¿no? Tenían a los profetas y podían a través de todo ello conocer a Dios, ¿sí? Aprender más de Dios, en la forma como Dios se reveló. Pero la revelación definitiva es en la persona de Jesucristo, ¿sí? El que dijo, ¿no? Quien lo ha visto, dice, ha visto al Padre. Uno de sus apóstoles le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes, ¿no? Estoy contigo. Como dice, el que me ha visto al Padre. ¿Sí? Tal cual era el Hijo, era el Padre. O es el Padre, ¿no? También el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos también habla de esto, de cómo Dios ha hablado y ahora nos habla a través de Jesucristo. Cuando vemos en Hebreos capítulo 1, leemos ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios siempre habló al pueblo, habló a la humanidad. Mas el verso 2 dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha hablado o se ha mostrado a través de Jesucristo. Dice, es la revelación de Dios mismo, por lo cual tiene un nombre especial, ¿no? Y acá el apóstol Juan dice, el verbo de vida, ¿sí? Algo que encontramos también en el Evangelio, ¿no? Dice que en el principio, ¿sí? Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces encontramos algo muy importante, ¿no? Ese verbo de vida a quien se refiere el apóstol Juan es Dios. Es Jesucristo. Es Dios, ¿no? Y dice el verbo de vida, aquel que con la palabra creó todo, dio origen a todo cuanto hoy en día podemos ver, ¿sí? Y dio origen a nosotros, dice que nos formó y nos dio su aliento de vida sopló sobre nosotros, ¿no? Con el poder de su palabra, realmente creó lo que hoy en día existe. Dice Génesis, dijo Dios, ¿no? Y ahora a través de Jesucristo, dice, el verbo de vida, Dios también nos da vida. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida mediante Jesucristo, quien vino y nos habló, quien vino y nos comunicó la voluntad del Padre. Dice, esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Que creyendo en Jesucristo tenemos vida eterna. Que creyendo en Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Somos limpios. Creyendo en Jesucristo tenemos acceso a Dios. Creyendo en Jesucristo tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Tenemos entrada a la presencia de Dios. Creyendo en Jesucristo un día vamos a morar eternamente con Dios.
Y eso realmente es la vida para nosotros. Y todo vino por medio de Jesucristo. ¿Sí? Cristo nos revela realmente la mente y el corazón de Dios. ¿Sí? Es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. No hay otra forma, no hay otro ser. Fue Jesucristo quien nos comunicó la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, cómo nosotros podemos ser rescatados, redimidos, ¿sí? Cómo nosotros podemos tener una nueva vida, cómo nosotros podemos volver a la paz con Dios. Eso trajo Jesucristo y Él fue el medio de nuestra reconciliación. Realmente es una experiencia con el verbo de vida. Y lo leemos ahí en 1 Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, la experiencia de Juan no vino de segunda mano, ¿sí? La experiencia de Juan fue una experiencia con el mismo Señor. Él lo llamó a la salvación, Él lo llamó a seguirle, le llamó a servicio, lo llamó a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas al mundo de aquel entonces, y lo hizo así. Entonces, no fue que le contaron, sino recibió las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros tenemos la palabra escrita, la leemos y conocemos más de Jesucristo y aprendemos o leemos acerca de sus milagros, acerca de sus enseñanzas, pero no le hemos visto. ¿Sí? Creemos porque otros nos han presentado el Evangelio, pero no le hemos visto a Él, ¿no? Entonces, el encuentro de Juan con Jesús fue cara a cara. Se dice que nos relata el Evangelio que el Señor Jesucristo, después de llamar a Pedro y a su hermano, lo llama a Juan y a su hermano. Y ellos se encontraban trabajando o haciendo trabajar o vigilando, ¿no? Y ahí estaban en la barca de sus padres con los pescadores, con los asalariados. Y cuando Jesús lo llama, lo dejan todo y se van con Jesús, ¿sí? También vemos que Él está entonces siguiendo a Jesús, cada día conversando con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, compartiendo momentos, de repente comiendo, sentándose en una mesa, e inclusive, como decimos, tocan también su cuerpo. Vieron que era alguien real, alguien como ellos. No era un ser diferente a ellos. Era un ser humano, tenía un cuerpo, ¿sí? Como ellos, ¿sí? Caminaba, se fatigaba también, se cansaba. Había momentos donde se apartaba de la multitud, ¿sí? También oraba, ¿sí? También tenía tiempos con el Padre, ¿no? Y también se puso triste por la gente en la muerte de Lázaro. Él también sufría, ¿no? Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿sí? Entonces hay momentos donde Jesús manifiesta que es humano,
que era un hombre como Juan. Y todo esto lo está experimentando Juan como apóstol, como seguidor de Jesús, ¿sí? También había una cercanía espiritual, ¿sí? Porque ellos creyeron en él, ¿no? Mire, imagínense estar dispuesto a dejarlo todo, ir en pos de Jesús. No está pensando a quién le va a ayudar a mi padre, quién va a ver ahora el negocio. No está pensando en eso, ¿sí? Sino que creen que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo. En él van a encontrar la salvación, una nueva vida, realmente, ¿no? Y se consagraron realmente a él. Lo recibieron como su amo, su Señor, su Salvador. Jesucristo fue real. Algo que a ellos lo emocionó mucho. Y también experimentaron ellos la vida eterna. ¿Sí? Realmente ellos nacieron de nuevo. Como la enseñanza que nosotros encontramos, ¿no? Si no nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y realmente fue así con ellos. Tuvieron toda una experiencia espiritual, ¿no? Respondió al llamado de Jesús también. Recordamos eso, ¿no? Y dice en Mateo 4, 21, 22, dice, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No fue, está bien Jesús, hemos escuchado tu llamado, pero vamos a terminar esto primero, ¿no? O vamos a ver quiénes le ayudan a mi papá. O vamos a ver quiénes se encargan de este negocio. Podemos de repente tener este negocio y también seguirte, Señor, porque me imagina cómo va a ser nuestros ingresos, ¿sí? Pero ellos no, dice al instante le siguieron a Jesús, ¿sí? Fue al momento, ellos dejaron todo, porque encontraron al Cristo, encontraron a quien se les había prometido, el Salvador del mundo. Para ellos debe haber sido algo muy emocionante, ¿no? Cada persona tiene que dar respuesta al llamado del Señor. El Señor llama para salvarlos. Los invita a venir a Él, como dice, a poner sus manos en el arado. ¿Sí? Y cada uno debe de dar respuesta. Que Jesús es Salvador, si cree esto, si cree que Jesús ha resucitado, si cree que Jesús vive y lo acepta como su Salvador, dice, tiene vida eterna. Y cada uno tiene que hacer esto. Si Jesús ha muerto ciertamente por todos, pero cada uno tiene que responder. Como decía alguien, la salvación es personal. ¿Sí? Es uno quien responde. Es uno quien acepta la invitación o el llamado a la salvación. El llamado a seguirle a Jesucristo. El llamado a creer en Él. ¿Sí? Esto es algo que también se comparte
Cuando leemos ahí el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿no? Tenemos una experiencia, Dios nos revela, Dios nos habla, como dice interiormente. Jesús nos llama a la salvación, al perdón de nuestros pecados, ¿sí? Nos llama a seguirle. Y entonces es esto que nosotros experimentamos. Ahora decimos, somos hijos de Dios, somos perdonados. Entonces es algo que podemos comunicar. Como dice, cuán bueno ha sido Dios con nosotros, cuán misericordioso ha sido. Cuando vemos nuestra pecaminosidad y lo que es Dios, decimos no tengo acceso a Dios, pero gracias a Él, por medio de Jesucristo, es posible. No importa cuán terrible haya sido nuestro pecado, Dios en Jesucristo nos perdona, en Jesucristo nos ve limpios. Dice nuestros pecados, Dios los convierte como blanca lana. ¿Sí? Dios nos perdona. Dios nos limpia. Dios nos abre en Jesucristo acceso a su presencia. Y esto es lo que podemos compartir. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ciertamente lo que hemos creído, lo que hemos experimentado, sea poco tiempo o mucho tiempo, sea meses, sea algunos años o décadas, esa experiencia de vida en el Señor, esa experiencia de seguir a Jesucristo, esa experiencia de servirle a Jesucristo, la experiencia de Dios obrando a nuestro favor, la experiencia del gozo que produce el saberse perdonado. Lo que Dios ha hecho con nosotros, eso es lo que hoy en día podemos contar a los demás, compartir a los demás, ¿sí? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, cuán misericordioso ha sido y puede ser con cualquier persona. Experimentamos la vida verdadera en Jesucristo. Antes pensábamos que lo que vivíamos era vida, dando rienda suelta a los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Y el mundo vive así. No está tranquilo hasta que Cristo llega a sus vidas, hasta que Cristo es aceptado y realmente le muestra lo que es la vida verdadera. Y en esa experiencia no es una vida de privaciones, es una vida de dejar lo malo, aquello que nos va a causar daño en el futuro, aquello que daña nuestro cuerpo, aquello que daña también nuestra vida a los ojos de los demás, ¿sí? Entonces, si hacemos lo bueno, como dice, si tenemos gracia para con Dios y con los hombres, eso realmente es vida. No vivimos angustiados, no vivimos con temor a descubrirnos, ¿sí? Disfrutamos entonces de la vida presente y tenemos el gozo que nos da el hecho de que Jesucristo viene por nosotros y que eternamente viviremos en su presencia o con Él, ¿no?
experimentamos la vida eterna y alguien dice, pero te estás privando, como que el seguir a Jesucristo es una vida de privaciones, una vida apagada, de quietud, nada emocionante. Pero si lo vemos, es emocionante seguir a Jesucristo, ¿sí? Levantarnos cada día y darle gracias a Dios, ¿sí? Llenarnos de energía para enfrentar cada día y cada situación adversa que se presente. Sabemos que no estamos solos. Es emocionante saber cómo Dios va a guiarnos, cómo Dios va a resolvernos o cómo Dios va a sacarnos de cierta situación, cómo Dios va a obrar en cierta circunstancia. Entonces es algo emocionante realmente, es algo sorprendente. ¿Qué va a hacer Dios a favor nuestro? No es realmente una vida, ay, me duele la cabeza, el estómago. No, eso no es emocionante. Parece ser emocionante, ¿sí? Entonces tenemos que testificar, ¿sí? Compartir con otros. Es lo que Juan hizo, ¿sí? Hay testimonios de aquellos hombres contemporáneos o que vivieron todavía que en el tiempo de Juan. Ellos dicen, Juan desarrolló todo un programa evangelístico de llevar el evangelio, de cuidado de las iglesias, de escribir a las iglesias, ¿no? Todo una vida, ¿no? Llevó una experiencia de escribir a las iglesias, de velar por las iglesias, de ponerles al tanto de lo que podía suceder o lo que estaba sucediendo y qué debían de hacer ellos para corregir, ¿sí? Y así lo vemos en Apocalipsis cuando escriben las 7 iglesias, ¿no? Entonces ahí encontramos esto. Juan dando testimonio de Cristo, dispuesto a compartir sus creencias, a comparar también o a comparar iglesias, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con una con otra? No es como lo que debemos de compartir entonces nuestras experiencias espirituales. ¿Sí? Lo que estamos viviendo, lo que Dios está haciendo a nuestro favor, lo que Dios ha hecho, cómo es que nos ha perdonado, ¿sí? ¿Qué somos ahora para Dios? ¿Sí? Cómo en nuestro diario vivir Él está presente, ¿sí? Cómo actúa a nuestro favor. De tal manera que otros crean también en Jesucristo, ¿sí? Aquí seguimos leyendo y dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Para tener, dice, comunión, es uno de los motivos por lo cual se escribe esto. Dice para tener comunión, algo en común, ¿sí? Y en la condición de pecadores realmente no tenemos comunión con Dios, no tenemos acceso a Dios. Ningún pecador, ninguno podrá mantenerse delante de Dios, ¿sí? Ninguno verá, dice, el rostro de Dios. Es por medio de Jesucristo. Nosotros somos pecadores y Dios es santo. No hay nada comparado a Él. No tenemos cosas en común, ¿sí? Pero en Jesucristo sí tenemos ahora cosas en común. Es la gracia de Dios. ¿Cómo es que no podíamos, pero Dios lo hace posible?
ahora sí. Dice, somos hijos de Dios. Nos ha dado el derecho de ser hijos de Él. Dice, somos herederos, coherederos, dice, con Cristo. Nos ha dado su espíritu, ha venido a morar. Somos un depósito, vamos a decir, nuestro cuerpo es depósito de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, tenemos cosas en común. Podemos participar, como dice, de la divinidad. Si somos hijos de Dios, ¿lo que es ser hijo de Dios? Hay cosas en común. ¿Sí? Participamos de todo ello. Somos participantes de la naturaleza divina. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice participante de la naturaleza divina. Esta palabra participante que encontramos en Pedro también tienen la misma raíz, ¿no? Con la palabra comunión. Entonces, podemos decir, para ser participantes de la divinidad, para ser participantes, como dice el texto, de la naturaleza divina. Entonces, esta carta también se escribe con esa razón. Como dice, para que los hermanos sean participantes de la naturaleza divina. Aquel que viene a Jesucristo sea participante de la naturaleza divina. Tal vez como hermanos no sabemos, ¿sí? Lo que Dios nos ha otorgado es muy vago, ¿sí? Por eso hacemos ciertas cosas, por eso vivimos de determinada manera, ¿sí? Entonces, también encontramos algo, ¿no? Asombroso para nosotros realmente, ¿sí? Que Jesucristo tomó la naturaleza del hombre para nosotros. Por medio de la fe en Él, pudiéramos recibir la naturaleza divina. Hoy en día, como somos participantes de la naturaleza divina, Jesús, Dios, ¿sí? Como dice, se hizo hombre. La naturaleza humana, para que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo hizo Dios en Jesucristo. También dice para que tengamos gozo. La comunión con Dios es la respuesta de Cristo a la soledad de la vida. La comunión, el gozo, ¿sí? El gozo, nosotros, es la respuesta de Dios a una vida vacía, superficial. ¿En qué busca la humanidad que alegrarse? En cosas que después traen pesares a la vida, ¿sí? Pero aquí es el gozo, dice, para que nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con Dios. Estas cosas también escribimos, dice el verso 4, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El saber, el poder irse a la playa es algo divertido, es algo que nos trae alegría. El poder ir a escuchar de repente a unos que cuentan chiste, el poder ir al estadio, el poder ir a un teatro,
a un museo, de repente es algo que nos gusta y trae gozo a nuestra vida, trae diversión, alegría a nuestra vida, o practicar un deporte o comer algo, pero eso pasa, ¿sí? El mundo ofrece muchas cosas que pueden hacernos pasar un momento alegre. Pero si no lo tenemos, nos ponemos tristes. Si no disfrutamos de ellos, nos ponemos tristes. Y a veces decimos, ay, como quisiera, como si podría. Para algunos es un vehículo, una casa, un departamento. Y otros se ponen tristes y dicen, porque no lo tienen. No son alegres, porque no lo tienen. Pero la salvación es algo que todos los podemos tener. Es algo que todos podemos ser perdonados. Todos podemos venir a Jesucristo. No hay dinero que tengamos que pagar para ser salvos. ¿Sí? Todo ser humano, cual fuese su condición, su raza, su religión, todos tienen la posibilidad de la salvación. Y eso es lo que trae el gozo que nada ni nadie nos lo va a quitar. ¿Sí? Entonces, esta carta se escribe también con ese propósito, de que el gozo que ha traído Jesucristo a nuestra vida permanezca. ¿Sí? Y dice, se ha cumplido. Se habla del gozo en la presencia de Dios, dice, hay plenitud de gozo, decía el salmista. ¿Sí? Un gozo total, completo, ¿no? Y para muchos creyentes podemos no disfrutar de ciertas cosas. No porque no la creemos, sino porque no está en nuestras posibilidades. Cosas que este mundo ofrece. Pero el gozo que el Señor ha puesto al saber que somos perdonados, que estamos en paz con Él, que no nos va a inculpar por nuestros pecados o culpar de nuestros pecados, es motivo de grande alegría para nosotros. ¿Sí? Y también nos dice el texto para que no pequemos. Estas cosas, dice el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado. Dice, se escribe esta carta para no pecar. Como dice, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Debemos de honrar, debemos ser agradecidos, que nos ha sacado de una vida de miseria, una vida de pobreza espiritual. Nos ha sacado del fango del pecado, ¿sí? Nos ha sacado de un lugar que merecíamos la condenación. Y debemos de ser agradecidos, debemos de honrarle, debemos de vivir de tal manera que a Él seamos agradables. Pero pecamos, nos debatimos en ello, ¿sí? Queremos servirle, le servimos, pero pecamos. Santiago dice, el que no ofende en palabra. A veces ofendemos en palabras, una actitud, una acción. Dañamos, nos dañamos. Pero dice el perdón. Vayamos a Dios. Si hemos pecado, dice, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. ¿Sí? Dice, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Aquel que nos defiende, si fuese así el caso, ¿no?
Entonces dice, pero hay que ir, hay que perdonar. Y Dios dice, es justo, sabe quiénes somos, nos perdona, nos limpia. Entonces para vivir una vida de gozo, una vida plena, pues es necesario la confesión. Es necesario que vayamos a Dios en confesión. Es algo constante en nuestra vida, que debería ser en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces lo dejamos pasar y después decimos, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, ¿sí? Pero es muy posible que hayamos dejado pasar el pecado, que no estamos yendo a Dios a confesión, ¿sí? Y si hemos ofendido a alguien, hay que arreglar cuentas. Pero en relación a Dios, dice, Él nos perdona, de tal manera que no volvemos a pecar, a ofender con lo mismo, ¿sí? Habrá muchas otras cosas, pero para mantener nuestra comunión con el Padre, porque a veces perdemos eso, ¿sí? Y decimos, tal vez ya no soy hijo, o tenemos vergüenza, creemos que no tenemos derecho a algo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Comenzamos a dudar de nuestra condición de hijos, nuestra condición de perdonados. Hay cosas que tenemos que considerar para nuestra vida, que por la fe en Jesucristo hemos sido o somos participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho sus hijos, Dios nos ha concedido la vida eterna, ¿sí? Dios ha extendido su gracia a pesar de que éramos pecadores, ¿sí? Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso con nosotros, ¿sí? Podemos contarle cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, a la gente. A veces decimos, no, pero ¿cómo voy a testificarle si tiene más educación, si tiene más conocimiento? Pero en su palabra hay un conocimiento que lo vamos a ir alcanzando, que lo vamos a ir conociendo a ese Dios bueno, a ese Dios de gracia, a Jesucristo, cuánto nos ha amado, vamos a ir conociendo de ello. Pero podemos contar cuán bueno ha sido Dios con nosotros, cómo es que nos ha perdonado. Y nuestra experiencia podemos decirle a la gente, ¿sí? Cómo vamos viviendo con el Señor. Compartir con otros, ¿sí? Y la vida de comunión, la vida de gozo requiere realmente de una confesión constante en nuestra vida. Si has ofendido al Señor, anda a Él y arregla, ¿sí? Si no estás hablando de tu Señor a otros, háblales, ¿sí? Si has experimentado la salvación, gózate en ello, ¿sí? Has sido perdonado. Y si no es tu experiencia ninguna de estas cosas, entonces ven al Señor Jesucristo, quien te llama a la salvación. Cree que Él es el Salvador del mundo. Cree que Él ha muerto por tus pecados. Cree que Él ha resucitado. Y tu vida será de pleno gozo. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.
Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso